De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, estamos una vez más en De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña Juan Cristóbal Ramírez Giraldo, egresado de Ingeniería Mecánica en 1998. Juan Cristóbal, bienvenido. Norberto, muchas gracias, buenas noches. Juan, comencemos hablando de algo. ¿Por qué decides estudiar Ingeniería Mecánica? Bueno, pues siempre desde niño tuve la pasión por los vehículos, por los carros. Siempre quise buscar una carrera que me pudiera ofrecer esa oportunidad de trabajar en el sector, y Ingeniería Mecánica, creo que desde primero de bachillerato, sexto, me enfoqué por eso y busqué dentro de las alternativas que habían en Medellín, en la ciudad, Ingeniería Mecánica. ¿Y por qué en la Nacional? Y una segunda pregunta, ¿cumplió la expectativa una vez ingresaste a la Nacional? Inicialmente yo hice un semestre en Bolivariana. Desafortunadamente, pues mi récord académico no fue el mejor en ese momento y seguí insistiendo en la Nacional. Desde niño la universidad pues me llamaba la atención. Mi papá fue egresado también, fue profesor docente. Y pues busqué esa opción. Pasar a la Nacional no era no es fácil. Presenté varios exámenes, varios intentos, y en el segundo intento pasé a la Nacional. ¿Tu padre es egresado de qué? Arquitectura, de 1964. Hace ratico ya. Sí. ¿Y todavía nos visita aquí a la universidad tu papá? Esporádicamente. ¿Cómo se llama? Eber Ramírez. Eber Ramírez. Márquez. Márquez. Sí. Bueno, familiar. Familiar de Norberto. Juan Cristóbal, listo. Y cuando llegas a la Nacional, ¿cómo te parece ese ambiente de la universidad? ¿De qué colegio venías? Yo estudié en Envigado en un colegio católico, se llama San Marcos, Unidad Educativa San Marcos, con unos principios muy formados en la parte católica sobre todo. Cuando pasé a Bolivariana, pues digamos tenía muy parecido al ambiente del colegio. Pero entrar a la Nacional fue un choque fuerte cuando veía las paredes rayadas y ese ambiente como un poco fuerte para uno, pero de igual forma muy cautivador. Había un espíritu dentro de la universidad que no se encuentran en otras universidades. Es un espíritu extraño. Ya digamos el rayón en el muro y eso pasa a un lado, y la atmósfera de la universidad, pues eso lo atrapa a uno. Me atrapó en ese momento. ¿Y cómo te pareció el nivel de exigencia de la Nacional? El nivel también es un choque fuerte porque uno arranca de casi de tener al papá encima en la universidad. En otras universidades, pues la experiencia que tuve en el colegio, siempre le decían a uno, bueno, tienes que hacer esto, nos vamos por acá, muy controlado. Pero cuando uno llega a la universidad, cada uno se defiende y mira, uno es responsable de sus propios actos y de su estudio. Esa libertad es con la que uno se enfrenta inicialmente, se asusta, pero también es la que lo ayuda a uno a volverse más responsable y a formarse. Juan, cuando egresas en el 98, ¿a qué te enfrentas? ¿Qué haces? ¿Qué comienzas a hacer en ese instante profesionalmente? Bueno, en el 98 no tenía trabajo, pero tenía el mundo abierto, tenía un espíritu quería crecer, triunfar, soñaba con muchas cosas. Desafortunadamente no tenía trabajo, entonces un compañero me invitó a que trabajara con él en dibujo técnico. Él tenía una pequeña empresa ploteando, compró un plotter. En ese entonces era un plotter, pues para la época era muy, muy moderno. Y yo, como siempre me fui atraído por el dibujo técnico, comencé a trabajar con él de freelance, llevando planos de un sitio a otro. Y esa pues fue como mi primera actividad, no formal. ¿Y luego qué haces? Después, entonces, hay una opción de trabajar en uno de los hoteles de la ciudad como ingeniero de mantenimiento. Pedían un ingeniero en entrenamiento. Yo ya estaba graduado y pues me ofrecí como ingeniero para tomar experiencia, que es lo más importante en ese momento, ya en algo más formal. Y estuve trabajando 6 meses en esta empresa. Fue una gran experiencia, digamos la primera experiencia profesional. Ya de ahí pues empecé a ver otras opciones, por intermedio de amigos, que es como el puente para uno arrancar, y tuve la oportunidad de presentar una entrevista en la empresa que transporta gas a la ciudad, el gasoducto Sebastopol Medellín, Transmetano es el nombre, y fue pues mi primera experiencia ya como ingeniero en el sector de hidrocarburos, que es donde me he enfocado, trabajando en esta empresa por alrededor de 8 años, que fue una gran experiencia.
fue la que me abrió las puertas para este sector que es tan difícil entrar y vincularse. ¿Y luego qué haces ahí? Bueno, estando en esta empresa, como les comenté, pues tuve la opción de aplicar a una beca por medio del ICETEX para viajar a la India. Uno a veces piensa que esas becas del ICETEX son imposibles, pero aproveché una opción de haberme entrenado en inglés, haber estudiado algo y irme a estudiar allá. Era una beca por 4 meses, un entrenamiento en medición de gas y petróleo. Me gané la beca y me fui para allá. Pues fue una experiencia interesante porque me enfrenté a una entrevista con el cónsul de la Embajada de la India en Bogotá, con otra persona de Bogotá que sí hablaba muy bien inglés, había estado afuera, y pues ese momento fue duro y traumático porque no le entendí nada al cónsul, a todo le decía yes, ok, y de ahí emprendimos el viaje a la India, un viaje largo, un viaje casi de 24 horas con cambios horarios, es como llegar uno a Tumaco en la noche, gente sin camisa, vacas. Dormíamos en un hotel con el piso en mármol viejo, echándonos agua con baldes, con ganas de llorar porque no sabía qué me esperaba. De ahí hicimos un nuevo vuelo a una ciudad que se llama Palghat, es en el sur de la India, en el estado de Kerala. Es un instituto similar a Licontec que certifica equipos de metrología. Y ahí empezó la aventura, digamos, ahí tuve contacto con una cultura bien interesante porque se veía un poco atrasada. Cuando yo llegué quería llamar a la casa y me decían, no, vaya a un café internet, y el café internet era una choza de paja con aire acondicionado y con un internet súper veloz para la época. Y ahí me encontré con ese contraste entre esa cultura tan supuestamente atrasada y la tecnología, fábricas de celulares en medio de la selva, de equipos de alta tecnología. Esa experiencia fue muy valiosa, fueron 4 meses donde viví cosas muy diferentes, eso de comer con la mano, el baño, por ejemplo, el baño es un hueco en el piso bonito, pero es un hueco, ellos no usan el baño una letrina. Pero no es letrina, o sea, para nosotros usamos un asiento, el baño allá es un hueco y tiene para soltar, para el desfogue de agua, pero pues nunca se sientan, será por higiene. Los primeros días recuerdo que nos dieron un papel higiénico para los 2, y como a los 3 días se acabó el papel higiénico y tratamos de ir a buscar al pueblo donde estábamos papel y no vendían, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que es que ellos no usan se limpian con la mano y con una pequeña coca se lavan. Eso fue un impacto fuerte. Después en los hoteles donde nos sacaban, porque el gobierno de la India nos patrocinaba todo eso, en los hoteles nosotros tratábamos de robarnos el papel higiénico o lo cogíamos y nos lo llevábamos. Lo prestaban. Y usábamos ese papel higiénico para sostenerlos allá. Pero el nivel educativo, la formación, personas con maestrías, un inglés perfecto, eso fue un aporte grandísimo. Cuando tú dejas de trabajar aquí en Medellín y te vas a hacer este estudio, ¿lo haces por qué? O sea, ¿es una decisión ya? ¿Querías avanzar en tu formación o era explorar el mundo? ¿Qué te motiva a ello? Sí, digamos, yo no me retiré de la empresa me dio la oportunidad de darme una licencia por 4 meses para formarme, pero esa oportunidad de estar allá siempre la busqué, quise estudiar afuera, veía que la beca era difícil por el tema del idioma, pero pues uno luchando, esforzándose. Aquí los niveles de inglés son muy buenos, hay muchas opciones para estudiar inglés en la misma ciudad, uno lo que necesita es la práctica afuera, entonces eso era algo que yo buscaba, tener ese intercambio cultural y esa experiencia técnica en el exterior, y la logré con esta oportunidad que me dio el gobierno de la India y el ICETEX. Yo regreso al país ya con esto, digamos, esto para la hoja de vida es bastante interesante, bastante importante. Continué trabajando en la empresa, pero llegó un momento en que quise, digamos, abrirme y buscar otra experiencia. Ya tenía buena experiencia en el sector de gas, pero quería en el sector de hidrocarburos líquidos. Entonces, de ahí me retiro de la empresa y inicio a trabajar como contratista de varias empresas en el sector de hidrocarburos. Ya con un poco más de experiencia me vinculo ya en Bogotá, me voy para Bogotá y comienzo pues este nuevo ciclo en mi vida profesional como ingeniero de construcción y de operaciones, de digamos construcción de líneas de hidrocarburos. Estuve vinculado con Itanzuca, es una empresa que ahora es Lavalin, una empresa canadiense, y con ellos arranqué ya en lo que son proyectos
Ya dejé un poco la parte técnica neta y arranqué al mundo de gerencia de proyectos y arranco a tener todo este conocimiento. ¿Y eso también te permite viajar por el país, hacer...? Sí, claro, pues este es un sector que es muy dinámico y los proyectos no están en una sola ciudad, sino que están a lo largo del país, entonces conoce uno todos los territorios, la topografía del país que es tan complicada, hay líneas que pasan por páramos, después estás a nivel del mar, en el sector del río Magdalena, eso es muy bonito, es duro, fuerte el trabajo, porque hay que estar en campo. Hay sesiones también en oficina, pero ya empiezas a interactuar no solamente con una cultura, sino con todas las culturas del país. Digamos, lo de la India me sirvió bastante porque ya veo que en el país no solamente estamos aquí como tenía la experiencia en Antioquia, ¿no? Estamos con paisas, pastusos, costeños, y es bastante enriquecedor eso. Juan, ¿qué te marcó de la India? De la India es entender que todos somos diferentes, o sea, que a pesar de que nosotros vivimos aquí en una comunidad, pues digamos en el Valle de la Burra, a veces el mundo de uno, en el caso mío, pensaba que era estas dos montañas que nos rodean, pero cuando uno viaja y intercambia con otras culturas, con otras formas de pensar, otras formas de ver la vida, lo ponen a uno a cuestionarse y a aceptar más al otro, o sea, aceptar a las otras personas como son. No criticar tanto, no mirar los defectos en el otro, sino aceptarlos. Somos diferentes, pero igual somos humanos y podemos convivir. Eso fue más importante. Creo que más que la parte técnica, porque la parte técnica es algo que se aprende en cualquier lado. Aquí tenemos muy buena formación técnica, pero ese intercambio cultural es importantísimo y se requiere. Juan, hablando precisamente de esa parte técnica, ¿qué tan pertinente, dada la experiencia profesional que tienes, o que has tenido ya en el transcurrir del 98 hacia acá, qué tan pertinente es el programa de ingeniería mecánica para ti? Pues es fundamental, o sea, la ingeniería mecánica, yo soy apasionado de la ingeniería mecánica, de mi carrera, me siento muy orgulloso de mi carrera, de la universidad, me brindó una formación muy fuerte. Cuando yo estudié, pues recuerdo que nos tocó estudiar muy duro, muchas horas, muchas trasnochadas, sobre todo en dibujo técnico, en materia, en diseños, pero eso hace parte de la formación, o sea, cuando uno tiene que enfrentarse a la vida profesional, que es muy diferente a lo que uno ve en las aulas, cuando uno tiene que tomar decisiones, que es lo más difícil, y responder por esas decisiones, toda esa formación en la carrera ingeniería mecánica, todas esas horas tan duras que pasé, son las que me permitieron como profesional afrontar y ser responsable de mis actos y tomar decisiones, que es lo más difícil. Aprender a manejar otras personas, que esa es una ventaja de esta universidad, que usted también interactúa con personas de todo el país, de diferentes culturas, diferentes estratos económicos, sociales, etnias. Eso es muy valioso porque uno no solamente es lo académico, lo técnico, uno es persona ante todo. Eso es muy valioso de la universidad y yo quiero mucho la universidad por eso. ¿Qué significa la Universidad Nacional para Juan Cristóbal? No, la universidad es como el despertar al mundo, o sea, es pasar de estar en el colegio protegido por mis padres, mi comunidad, mis compañeros, cuando llego a una universidad multicultural, diversa, eso es abrirse al mundo y empezar a soñar, y aquí yo creo que es cuando uno empieza a soñar y a mirar el mundo de otra manera. La universidad es bastante valiosa para mí, muy importante, los recuerdos son los mejores. Juan, en ese viaje por el mundo que comenzó en la India, ¿has tenido la oportunidad de ir a otros países o a otras regiones a raíz de tu profesión? Sí, pues después de la India, afortunadamente esta empresa en la que estuvo me dio la oportunidad de también estar en Estados Unidos, en entrenamientos técnicos. Después, continuando un poco con mi formación profesional, después de que termino mi proceso por la India, entro a Itanzuca y me voy para Bogotá. Tengo la oportunidad de entrar a Ecopetrol, participar en un proceso, entrar a Ecopetrol, también una empresa maravillosa que me dio la oportunidad de crecer también en el ámbito de los proyectos, pero llega un momento en la vida en que siempre yo soy un poco inquieto, muy influenciado por algunos libros. Me puse a leer Kiyosaki hablando de padre pobre, padre rico y el cuadrante del flujo del dinero, e incluso leí un libro que se llamaba Antes de renunciar a la empresa, y como en la quinta página fui y renuncié porque un compañero vivía en Australia y me dijo que me fuera para allá. Entonces yo dije, me voy para Australia, me fui con mi esposa
y nos fuimos. Renuncié a la empresa Ecopetrol, todo el mundo que sí estaba loco, pero pues estaba persiguiendo mis sueños. Viajamos en un viaje larguísimo, pues eso fue yo creo que un lechero, porque el viaje para allá es costoso, pero nos fuimos haciendo escalas por Medellín, San José, Salvador, Los Ángeles, de ahí fuimos a Auckland, Nueva Zelanda, y llegué a Australia, pues a conquistar el mundo supuestamente. Quería mejorar mi inglés, el inglés de la India me sirvió bastante, pero pues allá esperaba mejorar mi inglés y me metí a un instituto, lo había pagado de acá, pero me encuentro con que el instituto no iba a encontrar australianos, sino mucha gente de aquí de Medellín y de Colombia y Sudamérica que hablaban español, y pues ese fue el primer choque. ¿Cómo así? En el supuesto intercambio, por así llamarlo, los supuestos compañeros, los supuestos compañeros eran paisas, antioqueños, venezolanos y como un chino y un ruso. Entonces, claro, ya mi nivel de inglés no, lo que esperaba no iba a ser esto. Allá hay que sostenerse como sea, entonces pues arranqué a hacer trabajos que los mismos compañeros del instituto me buscaron, pensando que iba a trabajar con australianos para poder practicar mi inglés, pero me encontré que los trabajos eran con gente colombiana. Y pues hice todo tipo de trabajos, hice trasteos, trabajé en una fábrica empacando sushi, trabajé también como ayudante de cocina. Fue una experiencia muy valiosa, ¿sí? Es, digamos, de estar en un cierto nivel como jefe y pasar al nivel más bajo en una fábrica. Eso fue importante, eso lo forma uno como persona, pero es demasiado duro y angustiante el pensar que uno, pues, que sigue de acá. O sea, no me puedo quedar tantos años. La idea hubiera sido irme desde acá a trabajar en mi carrera y en mi profesión, pero no buscar el camino que, digamos, no era el camino más correcto y no era de pronto ya el momento de mi vida. Entonces regreso a Colombia y vuelvo a buscar. Juan, disculpa un momentico antes de tu regreso a Colombia. En ese proceso en el que nos estás contando de que llegas a ser, encuentras otro tipo de profesionales de otras regiones. O sea, nos acabas de decir que encontraste paisas, venezolanos, en fin, pero también había otros profesionales haciendo tu misma labor. Sí, yo te contaba ahora que tenía un compañero que era de Indonesia. Él era físico puro y matemático, tenía las especializaciones del mundo, era el compañero del trabajo y él era el encargado de lavar los platos. Yo era el encargado de pelar las papas y de ayudar a preparar todo para el restaurante. Entonces él me cuestionaba que por qué un ingeniero mecánico que andaba haciendo pelando papas, y yo le hice la misma pregunta, pero ¿qué hace un físico lavando platos? Y se quedó callado y dijo, no, sí tiene razón, sigamos en nuestra labor aquí. Lo cuestiona. Hay personas que salen adelante y con mucho esfuerzo lo logran, y claro, ese es uno de los caminos, pero creo que hay otros caminos más cortos para hacerlo, porque tengo compañeros que viven en Australia o incluso en Quebec, en Canadá, que se han ido de acá con su preparación y formación de inglés y homologando su carrera, y creo que ese es el camino más correcto. Sin embargo, son experiencias de vida y pues no es algo para arrepentirse uno, eso lo forma uno también. Pero también llega un momento en que hay que tomar decisiones y bueno, creo que este no va a ser el camino y retorno y vuelvo a levantarme. ¿Cuánto tiempo demoraste en Australia en ese proceso? En Australia fueron 4 meses. O sea que el nivel de inglés no mejoró definitivamente. Pues mi nivel de pronto la escucha sirve. Era un curso de preparación para el IELTS que nos enseñaron a aprender a leer en inglés. Sirve mucho, y a escribir. Incluso le sirve a uno para aprender a escribir en español, porque es la esencia de entender el texto, el contexto, las frases principales, cómo se divide la estructura. Fue muy gracioso porque mi esposa, ella estaba muy frustrada porque ella no iba a hacer un curso, pues era difícil y no alcanzaban los recursos para que los dos hiciéramos el curso de inglés tan costoso. Entonces yo le dije a ella que se fuera para las iglesias, que hay tantas allá, y buscara iglesias de tipo, yo no sé, pentecostales, de los santos de los últimos días, habían nombres muy raros, y se fue para allá, que quería colaborar y encontró que habían trabajos sociales y que ella podía recibir clases de inglés y valían 10 clases $10, o sea, $1 por clase, incluía té. Entonces, y resulta que los compañeros de ellos eran todos señores, hijos de 2 inmigrantes, rusos, chinos, coreanos y australianos, profesores voluntarios, o sea que ella nunca volvió a escuchar a nadie que hablara en español, solo a mí. Finalmente, pues ella terminó hablando en inglés y yo, pues trabajando en las labores, pero en español, o sea,
nadie sabe para quién trabaja realmente ya, pero bueno, fue la familia la que se benefició de esa experiencia. Regresas a Colombia a los 4 meses, ¿y a qué llegas a hacer entonces? Pues es duro regresar porque pues no tenía trabajo, entonces inmediatamente activo mis contactos y nuevamente con esta empresa, con Itanzuca, vuelvo a trabajar en proyectos o en un proceso interesante. Arranco pues a reactivar mis actividades, pero con otra visión ya del mundo, valorando bastante lo que tenemos aquí en Colombia, el país, las personas, y inicio otra vez mi nuevo ciclo con el deseo nuevamente de ingresar a Ecopetrol, que es una empresa bastante valiosa, y me toca iniciar el nuevo proceso, arrancar a presentarme, concursar. Y finalmente, pues, ingresé a Ecopetrol. ¿Estás actualmente en Ecopetrol? Sí, desde enero estoy en Ecopetrol y, pues, muy contento porque es la empresa de los colombianos, es una empresa muy importante. ¿Y qué regiones te toca ahorita visitar o desplazarte? Básicamente tengo todos los proyectos a lo largo del país, en muchos sectores, en diferentes regiones, casi todas las regiones del centro del país. Juan Cristóbal, ¿hace cuánto no volvías a la universidad? Uy, creo que hace unos 5 años. ¿Cómo la encuentras? No, cambio total. O sea, ya veo que los edificios están más renovados, pero sigue viva la universidad. O sea, sigue ese espíritu, el espíritu de la universidad que está viajando por todos lados. Me da nostalgia ir a ver el 46, el 26 donde estudiábamos con ese frío. Ya pues, la tecnología, así ver todo el mundo con la tablet en las mesas, los portátiles, eso no nos tocó a nosotros. Pero sigue el espíritu de la universidad. Da mucha nostalgia, desafortunadamente pues yo no vivo en la ciudad y quisiera estar más en contacto. He ido a la Universidad de Bogotá, la Nacional, también pues es un campus maravilloso, pero pues los recuerdos de la Nacional de Medellín son únicos. ¿Qué recuerdas de la Nacional? Momentos así que te hayan marcado. Uy, recuerdo muchas cosas, recuerdo los conciertos en arquitectura, los analejos, la chicha, la torta que nos daban por ahí. No, pero los compañeros, el compañerismo, las horas largas de estudio, las noches que uno a veces quiere desistir y decir, no, esto ya no más, yo aquí no puedo, pero hay que perseverar, ¿no? Dice, no, podemos seguir perseverando y lograrlo. Y finalmente lograr el triunfo de graduarse y abrirse al mundo. Después de que uno termina la carrera y sale a buscar empleo es otra cosa muy diferente. O sea, quizás la vida como que le muestra otras cosas, pero quisiera devolverme en el tiempo y poder volver a estar en estas aulas aprovechando más el tiempo, los compañeros. Eso es lo más importante. Recuerdo mucho, yo era del equipo de waterpolo, los entrenamientos en la Olímpica, ¿no? Son recuerdos que nunca... Fueron 8 años, son casi 7 años y medio que estuve en la universidad con paros y todo lo que nos tocaba, pero finalmente la formación es la mejor, tenemos la mejor universidad. Juan, ya estamos para finalizar, infortunadamente este espacio llega muy rápido o pasa muy rápido, pero me gustaría hacerte 2 preguntas antes de irnos. ¿Qué le apasiona a Juan Cristóbal? Bueno, a mí me apasiona conocer cosas nuevas, viajar, conocer otras culturas, interactuar con las personas y crecer cada día. Crecer con las personas que quiero, que están conmigo y que hacen parte de mi vida. De esos lugares que has conocido, dinos 2 lugares que nos recomiendes, que no nos podemos ir de este mundo sin conocer. Pues pensaría yo que la India es un sitio magnífico. Uno llega a la India y recibe un primer impacto muy fuerte que dice, pero yo qué me vine a hacer acá. Pero cuando empieza esa mezcla de olores, colores, sabores, personas, esa parte como espiritual, eso lo cambia a uno y lo pone a pensar y dice, hay ciudades muy bonitas, sí, hay ciudades espectaculares, Nueva York, San Francisco, son ciudades maravillosas, impactantes, pero no está ese espíritu de esa energía. Creo que ese es un sitio importante. El Taj Mahal es un sitio maravilloso. Uno como ingeniero ve esa construcción y dice, hombre, pero ¿cómo hicieron estos huequitos sin un mototool, sin un taladro, todo a mano? Eso es impactante. Cómo subieron estas piezas estas piedras tan pesadas a esa altura y lo hicieron hace cuántos miles de años. Eso es impactante. Creo que ese es un sitio que no se puede dejar de visitar. Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerda, este siempre es tu casa, la universidad siempre está abierta y gracias por acompañarnos en este espacio de regreso.
Norberto, muchas gracias y espero visitarlos con más frecuencia. Gracias, hombre. Bueno, estuvimos con ustedes en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.